Hola amigos de Electrón. En este episodio nos sumergiremos en el fascinante mundo de las pirámides y exploraremos cómo Tales de Mileto, un visionario matemático y filósofo de la antigüedad, desentrañó el enigma de la altura de estas grandiosas estructuras a través de la sutil danza de sus sombras, utilizando como único instrumento su propio ingenio matemático. Veamos cómo mediante la geometría y las matemáticas podemos desvelar el misterio de la altura de la pirámide. Es un fascinante ejemplo de cómo la abstracción matemática puede revelar secretos del mundo físico. Tanto en matemática como en física, es habitual la aplicación de teoremas que permiten llevar a cabo cálculos por la aplicación de reglas que siempre se cumplen. Un teorema es una proposición teórica, enunciado o fórmula en la que se anuncia una verdad que es demostrable. Tales de Mileto fue un filósofo, matemático, geómetra, físico y legislador griego que desarrolló dos teoremas y que en la actualidad siguen siendo considerados como fundamentales, siendo el primero de ellos la herramienta que utilizó para calcular la altura de las pirámides. Para entender este teorema, consideremos una familia de rectas paralelas y consideremos un par de rectas secantes perpendiculares a esta familia R y S. Como se sabe, dos rectas son secantes si se intersectan en un punto. En este caso, los puntos de corte A', B', B' y C', C' nos determinarán los segmentos. Fijémonos que el segmento AB es igual que el segmento A'B'. Por lo tanto, la razón de estos dos segmentos, que es el cociente que se obtiene al dividir sus correspondientes medidas expresadas en la misma unidad, es igual a 1. También el segmento BC, B'C' son iguales y su razón también es igual a 1. Así que tenemos que las razones de los segmentos enfrentados son iguales. Pero, ¿qué ocurre si las dos rectas secantes no fueran perpendiculares? Es decir, tuvieran un ángulo de inclinación. Ahora, los segmentos enfrentados ya no tienen que ser iguales y por lo tanto, su razón ya no tiene que ser 1. Pero lo que nos dice el teorema de Tales es que la razón de los cocientes enfrentados siempre son iguales entre sí. Es decir, la razón de AB entre A'B' es igual a BC entre B'C'. Tales amplió este teorema y lo trasladó hacia los triángulos rectángulos. Veamos cómo. Si ahora desplazamos la recta secante S y las intersectamos en el punto A, podemos notar que se han formado dos triángulos, uno de segmento ACC' y otro de ABB'. Tales, entonces nos dice que toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo que intersecta a los otros o a sus prolongaciones, determina sobre ellos segmentos cuyas longitudes son proporcionales entre sí. Es decir, AC entre AB es igual a AC' entre AB' y a su vez es igual a BB' entre CC'. Transportémonos ahora a la necrópolis de Giza del Antiguo Egipto. En el misterioso paisaje de sus arenas, lugar donde, bajo la cálida luz del sol que tiñe el horizonte con elegantes tonos dorados, se elevan estos majestuosos monumentos considerados como una de las 7 maravillas del mundo y la única que aún se conserva. En este escenario místico, cuenta la leyenda que Tales de Mileto, uno de los llamados 7 sabios de Grecia,
Durante uno de sus viajes a Egipto, se encontró cierto día visitando la necrópolis con el joven e inquieto rey de Egipto, quien, deslumbrado por la fama y sabiduría de Tales, le preguntó si podía medir la altura de la majestuosa pirámide de Keops que se levantaba entre ellos. En aquella época, donde la tecnología era rudimentaria, nuestros ancestros enfrentaban el desafío de medir la altura imponente de las pirámides, sin tener a disposición escalas ni modernos instrumentos de medición. Una mañana muy temprano, acababa de salir el sol por el horizonte, y en esta escena pintoresca, Tales, exhorto en su pensamiento, reflexiona durante un tiempo sobre la petición del rey y la dificultad de calcular la altura de estas maravillas arquitectónicas, sin escalas ni medidas directas. Observa que a esa hora las sombras que las personas y los objetos proyectan son muy largas. Luego se acortan a medida que avanza el día, sobre todo al mediodía, y ya por la tarde empiezan de nuevo a alargarse. Reflexionando sobre esto, se le ocurre que en algún momento del día, la sombra proyectada de su cuerpo sobre la arena debería coincidir exactamente con la longitud de su altura. Ante esto, el prodigioso matemático se pregunta, ¿sería posible utilizar este detalle para obtener la altura de las pirámides? ¿Sería posible obtenerla utilizando únicamente la luz del sol y las sombras que proyectan? Faltaba un artificio con el cual pudiera utilizar esta información. De pronto, Tales se iluminó como el sol que presenciaba y notó que si se paraba en posición de 90 grados, su sombra y él formarían un triángulo rectángulo con respecto al suelo, una joya geométrica que encerraba la clave para medir la altura buscada. Pero, ¿cómo podía entonces relacionar su sombra con la de la pirámide? Guiado por la intuición, Tales entendió que los rayos que inciden en la pirámide y en su cuerpo son paralelos. Esto como consecuencia de la gran distancia que separa el Sol de la Tierra, y por lo tanto, el Sol iluminaría de manera similar a ambos objetos, creando a su vez dos triángulos semejantes. Un triángulo formado por la pirámide y su sombra, y el otro formado por un objeto vertical y su sombra, que justo en el momento en que su sombra igualara a su altura, de igual manera esto podía ser aplicado a la pirámide, declarando que en ese mismo momento del día la sombra de ésta debía tener la misma longitud de la altura, por la relación de los triángulos semejantes. Ahí estaba la respuesta, en el teorema de los triángulos semejantes, pudiendo medir y determinar el valor de la altura del monumento midiendo la sombra de la pirámide. Y así, utilizando la magia de las proporciones semejantes de triángulos, lograría descifrar el secreto de las alturas que se alzaban ante él. Esta era la solución que buscaba, solo faltaba ponerla en práctica. Al día siguiente, en la mañana, tomó una vara y procedió a determinar su longitud echándola sobre la arena, dibujando un círculo de radio igual al tamaño de la vara. Luego, situó la vara en el centro, en posición perpendicular al suelo, y se puso a esperar. Como todavía era muy pronto, la sombra proyectada por el bastón vertical superaba con mucho la longitud del radio del círculo, pero a medida que avanzaba el día, esa sombra se fue acortando. Cuando la sombra tocó la circunferencia, en ese momento la longitud de la sombra se hizo igual al tamaño de la vara apoyada en la arena. Tales dio un grito convenido y le dijo al rey, ahora ya es muy fácil conocer la altura de la pirámide. El sacerdote, atento, plantó un palo inmediatamente en el lugar donde estaba el extremo de la sombra de la pirámide. En ese momento, los ángulos de los dos triángulos que observamos en la figura son iguales entre sí, y por lo tanto, dichos triángulos son semejantes.
En dos triángulos semejantes, se cumple que sus lados homólogos son proporcionales. En nuestro caso, se cumple que la razón de los catetos del triángulo formado por la vara y su sombra es igual a la razón de la pirámide y su sombra. Es decir, que la longitud de la sombra de la pirámide entre la longitud de la sombra de la vara es igual a la altura de la pirámide entre la altura de la vara. Pero como en ese momento la altura de la vara es igual a su sombra, se puede eliminarle de la ecuación quedando que la sombra de la pirámide es igual a la altura de la pirámide. Tales corrió hacia el palo y con la ayuda de una cuerda bien tensa midieron la distancia que separaba el palo de la base de la pirámide y supusieron la altura de la pirámide. El rey, desorientado por la extrema sencillez de la solución, le preguntó si acaso no hay algún error, algún sofisma. Tales añade: pero si quieres te puedo medir esa altura a cualquier hora, utilizando la relación de la longitud de la sombra de la pirámide entre la longitud de la sombra de la vara igual a la altura de la pirámide entre la altura de la vara. Se mide la longitud de ambas sombras a cualquier hora del día y con la altura de la vara conocida podemos despejar y realizar el cálculo de la altura de la pirámide. Supongamos que a una hora determinada del día la sombra de la pirámide medía 280 metros. La sombra de la vara medía 2,87 metros y dicha vara era de 1,5 metros. Según lo que hemos visto, tendríamos que 280 metros entre 2,87 metros igual a la altura de la pirámide entre 1,5 metros. De donde despejando obtenemos que la altura de la pirámide es igual a 280 metros por 1,5 metros entre 2,87 metros, lo que es igual a 146,34 metros, que es el valor aproximado que tenía la pirámide de Keops en la antigüedad. Actualmente tiene 137 metros aproximadamente. Y así, entre sombras alargadas y geometría ancestral, Tales de Mileto desentrañó el misterio de las alturas de las pirámides, gracias a lo que conocemos como el primer teorema de Tales, el cual no solo es una joya matemática, sino también una herramienta invaluable para comprender y medir el mundo que nos rodea, regalándonos un legado matemático que conecta el resplandor del sol con la sabiduría de la mente humana, demostrando que incluso en las sombras la luz de la comprensión puede brillar. Espero que hayan disfrutado este viaje matemáticos a través del tiempo. No olviden suscribirse para más exploraciones educativas en tu canal Electrón. Hasta la próxima.